No cabe duda de que la realidad es distinta de cómo la vemos. Kia Nobre. Solemos pensar que nuestra percepción del mundo es mucho más completa de lo que es en realidad. Sentimos que registramos lo que pasa en nuestro entorno al igual que una cámara de vídeo, pero lo que sucede es muy distinto. Eduard Punset viajó a Mallorca para entrevistar a algunos de los neurocientíficos más destacados del mundo, que se habían reunido en el 11º Congreso Internacional de Neurociencia Cognitiva. En este capítulo de Redes, Kia Nobre, neurocientífica de la Universidad de Oxford, nos explica algunos de los recursos que utiliza el cerebro para hacerse una idea de lo que sucede en su entorno. Kia Nobre es una neuróloga científica que empezó su vida en Brasil y ahora está en Londres después de haber estado en Estados Unidos, pero en todas partes donde yo he ido habían oído hablar de Kia y habían oído hablar de ella porque es una de las pocas científicas que dedica prácticamente todo su tiempo a analizar y a medir, no solo a analizar, y a pensar sobre ello, sino a medir, a intentar medir el funcionamiento del cerebro. Y por eso Kia, y me corrige si me equivoco, por eso intentas recurrir a los métodos no invasivos, como las imágenes cerebrales por resonancia magnética o los magnetoencefalografías. ¿Qué diablos puedes ver que no verías sin estos métodos? Lo que me interesa, sobre todo, es intentar entender cómo el cerebro es capaz de generar una vida mental tan rica como la nuestra. Entender nuestra cognición. Para hacerlo, intentamos mirar qué ocurre en el cerebro de una persona sana mientras piensa o percibe el mundo. Así que utilizamos varios métodos distintos para intentar descifrar esa actividad mental. Hablemos un poquito del tiempo, de este tiempo que utiliza el cerebro. Y ya sabes, a mí me encantan los fósiles. Tiendo a confiar mucho en el concepto geológico del tiempo. Eso está bien. Estoy acostumbrado a pensar en millones de años, aunque otras personas no. La mayoría de mis amigos son muy impacientes y están pendientes del tiempo todo el rato, cuentan los minutos para llegar a los sitios. Sí. Pero, ¿qué hace realmente el cerebro cuando se enfrenta al problema del tiempo? Quiero decir, ¿se trata de un concepto geológico? ¿Es instantáneo? ¿Es fugaz? Bueno, es un tema muy complicado. Obviamente, creo que el tiempo es un eje fundamental a la hora de organizar nuestras experiencias. Quizás como personas no podamos recurrir tanto a las eras geológicas. Sí. Pero sabemos muy poco sobre cómo está representado el tiempo en el cerebro. Diría que no sabemos prácticamente nada. El marco temporal que yo estudio es en realidad la temporización del pensamiento, cosas como organizar la percepción y las acciones. Esas cosas suceden más rápidamente que una mirada al reloj, en una escala de cientos de milisegundos, en menos de un segundo. Ese campo de estudio en el que intentamos entender la temporización del pensamiento es muy prolífico en estos momentos, pero no tenemos todavía una noción generalmente aceptada de cómo está representada dicha temporización en el cerebro. Y sin embargo, supongo, bueno,
Creo que lo que estás diciendo es que la concepción que nuestro cerebro tiene del tiempo, si es que existe algo así, gestiona la forma que tenemos de percibir, de comprender, de comunicar, de hablar. ¿Es así esto? Sí, es muy importante. Como he comentado, creo que la concepción del tiempo es un eje fundamental a la hora de ayudarnos a organizar y ordenar nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. Nuestro cerebro no es simplemente un receptáculo que almacena cosas y ordena toda la información que le llega, sino que no cesa de hacer predicciones, proyecciones, y lo hace al dar expectativas de lo que es importante para nosotros, como la identidad, el lugar donde se cumplirán, pero también la temporización. Nuestra actividad cerebral, desde los primeros sistemas existentes, cambia su excitabilidad en función de nuestras expectativas temporales, basándonos en lo que ocurre en cada momento. No siempre lo podemos controlar, no siempre somos conscientes de ello, pero sucede todo el tiempo. Fíjense en cada una de estas imágenes. ¿Ha estado la imagen de la flor el mismo tiempo que las otras en pantalla? Veámoslo de nuevo. Aunque parezca que la imagen de la flor dura un poco más, en realidad todas duran lo mismo. Al cerebro le gusta la variedad, y cuando hacemos que aparezca la imagen de la flor entre la monotonía de las tazas de café, el cerebro fija su atención sobre el objeto nuevo, haciendo que lo percibamos como si hubiera permanecido más tiempo en la pantalla, aunque no sea cierto. El ritmo de las cosas que suceden en su entorno permiten al cerebro valorar el paso del tiempo. Pero esta percepción no es inmutable. En nuestra mente, el tiempo puede parecernos más lento o más rápido según la cantidad de estímulos, lo novedosos que sean y la atención que les prestemos. Todo ello hace variar nuestro recuerdo sobre el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando vivimos una situación peligrosa, el tiempo parece alargarse y tenemos esa sensación de que todo pasa frente a nosotros a cámara lenta. En esta situación, nuestro cerebro registra todos los nuevos sucesos que están teniendo lugar segundo a segundo. Y como registra más información de lo que sería habitual para ese tiempo dado, tenemos la sensación de que el tiempo se expande. La atención a ciertos detalles también explica que el cerebro tenga problemas a la hora de valorar el transcurso del tiempo durante periodos prolongados. Imaginemos a una persona viviendo en una cueva sin poder percibir la diferencia entre el día y la noche. En esta situación, el cerebro carece de estímulos y tiende a condensar el tiempo y a creer que ha estado menos días encerrado de los reales. Lo que los investigadores proponen es que cuando un suceso se repite, el cerebro invierte menos en inspeccionarlo y la repetición acostumbra a este, que da por sentado lo que va a ocurrir luego. Mientras que cuando algo nuevo acontece, el cerebro no tiene cómo predecir qué pasará y se disparan las señales de alarma para que se ponga en actividad y aprenda de la situación. El tiempo no es solo relativo en el mundo exterior, sino también dentro de nuestras propias cabezas. Una vez, mientras reflexionaba sobre la parte útil del tiempo, me acordé de Eagleman, con quien has trabajado, lo sé. Él estuvo en redes también hace algunos años. Recuerdo algo que todo el mundo siente o percibe, y es que cuando te sientes amenazado por algo terrible como un accidente, cuando vas a morir, a no ser que ocurra algo, incluso cuando recuerdas eso,
Incluso cuando te acuerdas de este tiempo, resulta que el tiempo va mucho más despacio. ¿Qué puedes contarme al respecto? ¿Cómo es posible? Bueno, que creo que David Eagleman es la persona que ha realizado los estudios más divertidos y disparatados sobre el puenting. No sé si te lo ha comentado, este tipo de cosas. Es cierto que cuando centramos nuestra atención en algo, cuando nos sucede algo amenazador y nos sentimos motivados para buscar qué ha pasado, estas cosas cambian nuestra percepción del tiempo. Hay muchas otras ilusiones temporales a las que nos enfrentamos constantemente. Las damos por sentadas y no nos damos demasiada cuenta, pero si, por ejemplo, nos fijamos en la esfera de un reloj que se mueve, parece que el reloj se ha detenido un instante y que luego se vuelve a poner en marcha. Está relacionado con el hecho de centrar la atención en el tiempo que se retrasa, en el tiempo que se ralentiza. Y hay muchos casos. Creemos que el tiempo es algo lineal y predecible, pero es algo que moldea nuestras experiencias y el estado en el que nos encontramos como organismos. Es fantástico porque lo que sugieres es que en verdad estamos haciendo predicciones todo el tiempo. Sí. Que el cerebro manifiesta sus propias ideas sobre lo que está ocurriendo fuera. Sí. Y al mismo tiempo, esta proyección se combina con elementos o con informaciones que el cerebro recibe desde el exterior. Sí, sí, así es. Así que todo es muy tenue, muy impreciso, ¿no? Bueno, depende de para qué creas que sirve la percepción. Si piensas en ello como en una forma de obtener una visión fotográfica o cinematográfica del mundo, entonces la verdad es que lo hace fatal. Creemos que tenemos una buena película, pero si la detenemos y ocultamos algunas partes de la escena y preguntamos ¿qué había aquí y allí?, la gente no tendrá ni idea. En general, como mucho, vemos dos cosas en un momento dado. Lo que sucede es que tenemos la sensación de verlo todo porque todas esas cosas son posibilidades, pero no están realmente codificadas. Ahora bien, si pensamos que la percepción existe para ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer, para sobrevivir en este mundo, entonces creo que de hecho es un muy buen sistema. Bueno, el tema es conciliar lo que tú estás diciendo con lo que yo preguntaba hace muchos años a mis amigos físicos, ¿no? Yo les decía, oye, vamos a ver, el mundo real, el mundo exterior, ¿es real? ¿Es tal y como lo vemos? O por el contrario, otras personas me dirían un poquito más lo que tú me estás diciendo. No es exactamente lo mismo porque la realidad es diferente, ¿no? Sí, no cabe duda de que la realidad es distinta de cómo la vemos. Cuando empecé en esta profesión era 100% materialista y de hecho sigo pensando que el cerebro nos dice muchas cosas sobre nuestro comportamiento. Pero cuando nos centramos en esa verdad final, es decir, ¿qué hay ahí fuera, en el mundo real? La pregunta es sesuda. He tenido la suerte de casarme con un filósofo. Por eso en casa me recuerdan constantemente, como decimos en Brasil, que el agujero es algo más profundo. Y ya sabes, las cosas son complicadas y al fin y al cabo puede ser que el mundo no sea nada como lo que percibimos conscientemente. Pero a pesar de todo, podemos estudiar la cognición y su interacción con el mundo, nuestras acciones y el navegar por nuestra existencia de forma casi perpendicular al misterio que esconde esa gran pregunta. O sea, diría que existe un mundo ahí fuera, pero no creo que pueda probártelo. Es fantástico lo que estamos sugiriendo, porque en realidad estamos intentando contestar la vieja pregunta de saber si el mundo que vemos es el mundo que existe, tal y cual, ¿no? Y Kia nos está diciendo, no estoy segura, o sea, no estoy segura, pero en cambio sé que lo que estoy viendo me sirve. Me sirve para mi propia vida. Nuestra idea sobre el funcionamiento del cerebro ha variado,
Desde considerarlo un espejo donde el mundo exterior se refleja a cada instante, a verlo como el creador de la realidad, adelantándose a lo que pasa alrededor. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Carlos no puede evitar lanzar hipótesis y proyectarse en el futuro. ¿Se caerá el ascensor? ¿Llegaré a tiempo a la cita? El cerebro está constantemente adelantándose a lo que está ocurriendo. Hola. Por su parte, Marta se ha arreglado y ha preparado la cena. Todo está listo, pero Carlos tarda y ella se impacienta. Antes de que llegue Carlos, el cerebro de su chica ha tenido tiempo de pensar en las más remotas posibilidades. ¿Habrá tenido un accidente? ¿Se retrasa demasiado? ¿O no? ¿Lo mismo está con otra? No sé. Prefiero no pensarlo. Pero lo ha pensado. ¿Dónde habías metido? Y ahora que tiene a Carlos frente a ella, no puede evitar el notar ese nuevo aroma. ¿Cómo parece más desaliñado y nervioso que de costumbre? ¿Y esos cabellos en su camisa? Ya no le quedan dudas. Carlos ha estado con otra. ¿Cenamos? Nuestra atención es selectiva y amplifica o filtra la información que le llega del mundo exterior conforme a nuestros propios propósitos y deseos, creando hipótesis del mundo que, junto a las memorias que retenemos en nuestro interior, guían y manipulan la información sensorial para crear nuestra realidad particular. La percepción de la realidad es una construcción de la mente. La eterna pregunta sigue aún sin respuesta. ¿Conocemos la realidad o solamente pensamos en ella? Nuestra mente es el umbral entre el mundo físico y nuestro particular mundo de pensamientos. ¿Ha habido algún cambio? Quiero decir, un cambio real entre el mundo al que estaban acostumbrados nuestros abuelos, que supuestamente era un mundo con muy pocos objetos y poca atención, al mundo de hoy, al mundo digital, culpable de que reprochemos a nuestros estudiantes que no se concentran suficientemente porque reciben tantos estímulos que son incapaces de asimilarlos? Quiero decir, ese mundo era menos vacío que el mundo actual. Creo que el mundo ha cambiado. Hay algunos estudios de colegas míos de distintos países que ponen de manifiesto que aun cuando el mundo es un lugar cada vez más ajetreado y caótico, los niños, al jugar a los videojuegos y consolas, también se concentran mejor. Así que no creo que debamos disculparlos diciendo, es que mis estudiantes, los jóvenes, reciben demasiada información, porque pienso que la formación que reciben les proporciona mejores herramientas para gestionarla. Recuerdo siempre la camiseta de un pedagogo amigo americano que decía, decía, mamá, no es que tenga un déficit de atención, es que no me interesa. Sí, exactamente. Creo que tiene mucho que ver con eso. No me interesa lo que estás diciendo. Claro. Creo que las cosas han cambiado, pero quizás lo veo así por mi edad, porque estoy en esa etapa de la vida en la que a uno le empiezan a molestar los cambios. Me parece que la gente evita pensar mucho, pensar en silencio. Leer algo de principio a fin. Huyen del mundo real. Creo que sí, no lo sé, quizás a la gente le da miedo pensar, le da miedo reflexionar sobre los grandes misterios de la vida. Espero que no. Bueno, los amigos de tu marido, los filósofos, la gente del mundo educativo, hablan justamente del éxodo de la realidad. Sí. Dicen que la gente se aleja de la realidad porque lo cierto es que resulta muy aburrida. Me temo que se trata más de un éxodo de la mente que de una huida de la realidad. No me preocupa demasiado la realidad en ese sentido. Pienso que la gente debería volver a prestar atención a su mente y quizás a otras partes también. ¿Cómo se puede vivir sin reflexionar sobre esos grandes misterios de nuestro tiempo? No entiendo cómo a la gente ya no le interesan esas cosas.
Yo no pude estar ni un día sin pensar cosas como, ¿por qué pienso? ¿Por qué? ¿Qué estoy viviendo? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo empezó el universo? Son preguntas divertidas. No sabemos qué nos va a ocurrir, así que quizás vale la pena maravillarse ante esos increíbles misterios, ¿no? Siempre he pensado que infravaloramos el grado en el que las emociones o el impacto de una situación especial pueden influir en el tiempo e influir en la memoria a largo plazo. Quiero decir, ¿solo guardas en la memoria aquello que fue importante, destacable, algo importante? O destacable, memorable. Es cierto, es la otra cara. Igual que decíamos que la percepción no es una película, tampoco la memoria es un archivo cinematográfico. Quiero decir que la memoria es un conjunto de cosas que tú elegiste del entorno porque en su día te resultaron interesantes o útiles. Nuestra experiencia es ese círculo entre percepción, acción, memoria, guiar la percepción, realizar una acción y guardar un recuerdo. Es un círculo de influencias mutuas y los recuerdos cambian constantemente nuestra forma de percibir el mundo. Después, solo elegimos aquella parte del mundo que nos resulta relevante, la conservamos en la memoria y esto cambia nuestra forma de percibir el mundo y se supone que se repite en este, esperemos, círculo virtuoso y no vicioso. ¿Y qué es lo que nos lleva a elegir un recuerdo en particular y no otro? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el papel? Creo que tú lo llamas atención selectiva. Sí. Creo que es una interacción entre varios aspectos. Posiblemente uno tenga que ver con nuestro aprendizaje. Por un lado, cuando estamos en una situación en la que nos hemos planteado un objetivo o una tarea, nuestro cerebro prepara todo lo que es relevante para el desempeño de dicha tarea. De modo que ahí fuera aparecerá todo lo que tenga que ver con esta y tendrá ventaja. Llamamos a esto enfoque de arriba abajo, es decir, nuestra voluntad se proyecta sobre la tarea y sobre nuestra percepción. Por otro lado, es obvio que la evolución también es otro largo proceso de aprendizaje que llevamos codificado. La sensibilidad ante cosas que potencialmente pueden resultarnos relevantes. Señales que hay ahí fuera, por ejemplo, cualquier cosa muy ruidosa, brillante, que se mueva deprisa hacia nosotros. Todo eso lo procesamos inmediatamente. Así que es una interacción entre lo que queremos y aquello a lo que tenemos que reaccionar por nuestra propia evolución, tal y como está codificado en nuestro sistema perceptivo. Hay psicólogos y neurólogos convencidos de que el cerebro es una chapuza, mientras que otros piensan que efectivamente es la máquina más asombrosa del universo. ¿Y dónde está la verdad?, se preguntarán ustedes. ¿En medio? Sorprende pensar que el cerebro, un subproducto terco de la evolución, está al mando de la nave y que tiene todo el poder de decisión tanto en lo que se refiere a la gestión de procesos automatizados como la respiración, como de procesos discrecionales y conscientes como cambiar de entorno o de pareja. A juzgar por nuestra historia evolutiva, diríamos que el cerebro, es un buen director, pero no nos engañemos. Estamos demasiado convencidos de que la percepción que tenemos del mundo exterior es siempre la correcta. Creemos a pies juntillas en lo que estamos viendo. Y la verdad es que no hay nada más incierto. No podemos fiarnos de la imagen que el cerebro nos brinda de la realidad. La paradoja está en que sí podemos fiarnos, en cambio, de la intuición. Cuando mis amigos me preguntan algo preocupados, si tienen que confiar en su intuición o si por el contrario tienen que analizar cada situación antes de tomar una decisión, tiendo a decirles que se olviden de la razón y que se dejen llevar por la intuición, porque la intuición es una fuente de conocimiento
Creo que sí, no te voy a contestar con una respuesta contrastada, pero pienso que nuestra intuición es el resultado del largo proceso de aprendizaje de nuestra adaptación. Y probablemente sea más útil que el pensamiento formal. Pero, por supuesto, creo que en algunos casos el pensamiento formal también ayuda. En algunas situaciones, por ejemplo, si te preocupa tener que resolver un examen de lógica, seguramente tendrás que aplicar un pensamiento racional. No obstante, creo que en la mayoría de los casos estamos inconscientemente muy bien preparados para enfrentarnos y reaccionar ante las distintas opciones y oportunidades, porque tenemos un conjunto de recuerdos que nos permiten optimizar nuestro comportamiento en cada momento. La verdad es que no sabíamos nada sobre el cerebro hasta hace muy poco, hasta hace muy pocos años. Y ahora de repente tenemos la sensación de que estamos descubriendo un mundo nuevo, ¿sabes? De que estamos recibiendo algunas pistas que quizás nos digan por qué somos como somos. ¿Es así como lo ves? Sí, creo que es un auténtico privilegio vivir en una época en la que las tecnologías nos permiten analizar esos principios, desde el cerebro hasta el comportamiento. No creo que sepamos tanto como a veces nos quieren hacer creer en los medios de comunicación o los periódicos. A veces pensamos, aquí está el centro del cerebro o allí. Algunos, como yo misma, pensamos que el cerebro no funciona así en absoluto, sino que creemos que el sistema es mucho más dinámico, por lo que creo que todavía tenemos mucho que aprender. Lo que sí es cierto es que ahora disponemos de algunas herramientas que nos permiten adentrarnos en el cerebro humano sin tener que recurrir a personas que enferman o sufren un ictus. Por eso creo que estamos viviendo un tiempo con muchas posibilidades. Pero espero que nos ayude a plantear más preguntas en lugar de darnos soluciones fáciles, porque sería muy aburrido. El tiempo es un eje fundamental a la hora de organizar nuestras experiencias. Kia Nobre.